Buenas tardes, nos encontramos con el magíster Osvaldo Vázquez, ¿sí? Especialista en la disciplina de voleibol, que nos va a ayudar respondiendo a unas preguntas. ¿Sí? ¿Cómo está, magíster? Buenas tardes. La primera pregunta sería, ¿qué evaluaciones utiliza usted para verificar el progreso físico en sus atletas? A ver, primero para poder realizar las evaluaciones del avance de los voleibolistas se debe partir de una planificación. Entonces la planificación determina en qué etapa del macrociclo se encuentra para poder hacer evaluaciones. Entiendo que estamos en una etapa de preparación general. En la etapa de preparación general a mí me interesa que hayan desarrollado, o mi objetivo en el mesociclo fue desarrollar la resistencia aeróbica de corta duración. En ese momento que yo he planificado y quiero saber si es que logré el objetivo, tendré que hacer un test para evaluar la resistencia aeróbica de corta duración. En el caso, repito, todo depende de qué se planifica y cuál es el nivel de los deportistas para poder hacer evaluaciones. Hablemos de que existen niveles de formación deportiva, hay el nivel de desarrollo deportivo y el nivel de alto rendimiento. Entonces las evaluaciones van a ser diferentes en dependencia del desarrollo deportivo de cada uno de los deportistas. La segunda pregunta sería, ¿qué capacidades físicas son las más trabajadas en su deporte? ¿Cuáles son las que considera usted las que más se utilizan? Bueno, dentro del entrenamiento deportivo se establece el entrenamiento por direcciones. Las direcciones del entrenamiento nos establecen dos elementos: los ejercicios determinantes y los ejercicios condicionantes. Los ejercicios condicionantes son los elementos que nos ayudan en forma general a formarle al deportista. Entiendo que en el deporte de voleibol, siendo un deporte anaeróbico, se va a necesitar la resistencia aeróbica de mediana duración. Pero las determinantes en el voleibol es la saltabilidad. En este caso serían los dos tipos de fuerza explosiva y fuerza rápida, que serían los elementos a trabajar tanto en el tren inferior como en el tren superior. El otro ejercicio que necesito yo desarrollar en el voleibol es la resistencia a la fuerza. La resistencia a la fuerza me va a permitir lograr desarrollar varios elementos técnicos sin tener una herramienta física. Listo. Ok, la tercera pregunta sería, ¿cuáles son los fundamentos técnicos que usted trabaja aquí en el voleibol? A ver, el voleibol, como los deportes de conjunto, siempre tienen técnicas ofensivas y técnicas defensivas. El voleibol tiene marcadas las técnicas. Entonces tenemos la técnica ofensiva, tenemos el pase, tenemos el saque y tenemos el remate. Son tres técnicas ofensivas. Y tienen dos técnicas defensivas: la técnica del bloqueo y la técnica de la recepción. Esas son las técnicas genéricas. De ahí entra un proceso de clasificación y tenemos una gran cantidad de técnicas. Voy a ponerles un ejemplo. En el saque, que es una técnica ofensiva, se tiene que trabajar en el saque de tenis, el saque de péndulo, el saque frontal bajo y el frontal alto. Los frontales, los bajos son unos elementos técnicos que se enseñan a los niños de formación, mientras que en el alto rendimiento ya nos sirve la técnica del saque de tenis y el saque de péndulo. Listo. La cuarta pregunta sería, ¿qué evaluaciones usted aplica para medir estos fundamentos técnicos en sus atletas? A ver, voy a regresar a la primera pregunta un poco. Cuando yo hablé de planificación, la planificación establece aspectos de la preparación. Dentro de los aspectos de la preparación tenemos la parte de preparación física general, física especial, y tenemos la parte técnica. Dentro de la parte técnica se debe planificar en una macroestructura y se debe dar un volumen de trabajo para la técnica. Entonces, dependiendo del diagnóstico que yo haga a los deportistas y necesito desarrollar o fortalecer o afianzar un elemento técnico, tendré que ponerle en un microciclo de entrenamiento y haré un test pedagógico para entender el desarrollo de la técnica. Voy a poner un ejemplo. Voy a evaluar la técnica del bloqueo. Entonces, para yo evaluar la técnica del bloqueo tendré que analizar los indicadores del bloqueo. ¿Cuáles son los indicadores del bloqueo? No debe tocar la red, debe pasar los antebrazos por sobre la red,
debe tener saltabilidad. Ahí yo aplico la fuerza rápida, en donde yo hago varios saltos en forma rápida. Entonces mi test estará encaminado a la necesidad de ese gesto técnico. Entonces, para evaluar yo los gestos técnicos tengo que establecer los indicadores y sobre los indicadores aplicar los test pedagógicos. Listo. Eso ha sido todo con lo que respecta al voleibol. Muchas gracias. Buenas tardes, Magíster. Nos encontramos aquí con el Magíster Giovanni Capote y le vamos a realizar la entrevista con lo que respecta a la asignatura de gimnasia. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué evaluaciones utiliza para verificar el progreso físico en sus alumnos? Bueno, en la clase de gimnasia como tal, hay una planificación que se llama lo que es la planificación del entrenamiento deportivo. Dentro de la planificación del entrenamiento deportivo se realizan los test pedagógicos. En este caso, estamos hablando de los test pedagógicos de preparación física. Ahora bien, la preparación física se divide en dos: preparación física general y la preparación física especial. La preparación física general es la que abarca distintas pruebas dentro de la gimnasia que pueden ser utilizadas en este caso, distintas pruebas que pueden ser utilizadas en la gimnasia, como puede ser, se desarrolla para desarrollar la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, la resistencia. Y tenemos los test pedagógicos de preparación física especial, que es en base al deporte, que se realiza en pruebas de preparación física, pero en cada uno de los aparatos, tanto de la gimnasia artística masculina como de la gimnasia artística femenina. La siguiente pregunta es, ¿qué capacidades físicas son las más trabajadas dentro de la gimnasia? En la gimnasia se utilizan todas las 4 capacidades físicas: la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y la resistencia. Aunque se dice que la flexibilidad es la capacidad que más se utiliza en la gimnasia, no es que más se trabaja, sino la que más se utiliza, porque la gimnasia es un deporte de iniciación temprana. Un deporte de iniciación temprana en la gimnasia. Hacer un deporte de iniciación temprana quiere decir que los niños en las primeras edades tienen más flexibilidad, es la capacidad que más desarrollada tienen. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos técnicos de la gimnasia? Entre los fundamentos técnicos de la gimnasia hay muchos, porque en cada uno de los aparatos, la gimnasia consta en el caso de la femenina de 4 aparatos, en el caso de la masculina de 6 aparatos. En cada uno de los aparatos tiene sus características individuales. Es decir, ningún aparato tiene las mismas características. En un aparato se desarrollan unas habilidades y en otros se desarrollan otras. Y la última pregunta es, ¿qué evaluaciones aplica para medir los fundamentos técnicos? Como dije al principio, dentro de la planificación del entrenamiento deportivo se utilizan los test pedagógicos. En este caso hay test pedagógicos de preparación física general, de preparación física especial, como había dicho, test pedagógicos psicológicos, test pedagógicos médicos, test pedagógicos de elementos, es decir, cuando ya usted vence un elemento, en la gimnasia se dice también test pedagógicos de mitad de rutinas o selecciones, y test pedagógicos de selección. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que en la gimnasia a la hora de usted competir, lo que tiene que presentar es una selección o una rutina. Esta se divide en ejercicios que debe de cumplir, como dije, según las características del aparato. Cada aparato tiene una característica distinta y el reglamento de gimnasia tiene exigencias en cada uno de los aparatos. Al tener exigencias, la gimnasta debe vencer ciertas características o ciertos ejercicios que influyen para alcanzar una mayor nota. En la gimnasia, mientras la nota sea más alta o la puntuación sea más alta, mejor resultado va a lograr. Bueno, esa ha sido la encuesta con el Magíster Giovanni Capote. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Ya. Buenos días con todos. Estamos aquí con el entrenador de las formativas del Emelec en Huanguopolo, ¿sí? Desde la sub-6 hasta la sub-2, entrenador de fútbol, Jean-Pierre Chávez. Nos va a ayudar con unas preguntas, por favor, profe. ¿Sí? Claro, mucho gusto. Claro. La primera pregunta sería, ¿qué evaluaciones utiliza usted para verificar el progreso físico en sus alumnos? Bueno, primeramente en lo que nosotros estamos en formativa realizamos el test de Cooper para saber la condición física de cada uno de los estudiantes. Por lo general, si no descubrimos esta condición en el transcurso de este test, también se realiza un partido, pero lo cual nosotros nos basamos en cada posición de los estudiantes. Por lo general, la gran mayoría
viene y solo quiere ser delantero. Un delantero no necesariamente tiene que aguantar todo el partido, porque es más un trabajo explosivo. Ya les digo, pero más nos basamos en un test de Cooper. Ok, ¿qué capacidades físicas son las más trabajadas en tu deporte? ¿Cuáles consideras tú? Bueno, para trabajar las capacidades físicas, primeramente, como les dije, tenemos que tener en claro la posición del jugador. Un delantero no va a necesitar el mismo trabajo físico que un mediocampo o un extremo. Por lo general esto se basa en cada posición. Y ya les digo, o sea, esto es basado según la posición de cada estudiante que entra al campo. ¿Listo? ¿Cuáles son los fundamentos técnicos que utilizas y qué evaluaciones aplicas para medir los fundamentos técnicos? Bueno, primeramente los fundamentos técnicos que nosotros basamos para realizar el tipo de actividades específicamente son el pase y el control del balón. Primeramente, usando este tipo de fases de pase, nosotros podemos ver el nivel que tiene un jugador, y en el control del balón cómo este maneja, porque si tú tienes un buen control vas a tener una buena capacidad para afrontar ciertas situaciones que el futbolista tiene que realizar en un partido. El tipo de evaluaciones que nosotros hacemos una serie de tiros, por lo general tiros libres, tiros penales, desde distintos ángulos. Ahí nosotros nos podemos enfocar en qué nivel está cada estudiante o deportista que entra a nuestras formativas. Bueno, muchas gracias, profe Jean-Pierre. Eso ha sido todo y bueno, esta es la entrevista de fútbol. Suscríbanse. Muy buenos días, Magíster. Nos encontramos aquí con el Magíster Josué Marcillo para realizar la respectiva entrevista a lo que refiere lo que es atletismo. Listo. Comencemos, Magíster. ¿Qué evaluaciones utiliza usted para verificar el progreso físico de los estudiantes? Bueno, para la cuestión del aspecto físico, las evaluaciones deben ser evaluaciones cuantitativas. En este caso, sacar datos estadísticos para saber cómo va evolucionando el rendimiento de los deportistas, si hablamos de deportistas. Listo. La siguiente. ¿Qué capacidades físicas son las más trabajadas en el atletismo? Bueno, las capacidades físicas más trabajadas, igual que en la mayoría de los deportes, son las capacidades físicas básicas, en este caso la velocidad, la resistencia, la fuerza, y que indudablemente estas, al ser básicas, también se pueden dosificar, como la potencia, la coordinación, la flexibilidad. Indudablemente en el atletismo tenemos diversos tipos de pruebas, en este caso las de velocidad, los saltos, los lanzamientos. Cada una de ellas tiene dificultades específicas para este tipo de trabajo. Listo. ¿Cuáles son los fundamentos técnicos del atletismo? En este caso, los fundamentos técnicos, dependiendo de cada una de las pruebas, vendrían, en este caso, a virtud de la velocidad. ¿Qué necesitamos? La coordinación, la flexibilidad, el tamaño de zancada, que dependerá justamente de la elasticidad del organismo. Aparte de eso, de las reacciones que tiene cada individuo, del grado de movilidad angular que tienen las extremidades. En lanzamientos igualmente tendríamos algunas consideraciones técnicas que se pueden observar. En este caso, la altura, la estatura del individuo, la potencia que tiene, los ángulos con que realiza cada movimiento que integra el lanzamiento. Igualmente los saltos, qué condiciones tienen, en este caso técnicos, para el salto. Necesitamos que el hombre sea coordinado, sea flexible, tenga reacciones, y aparte de eso, la potencia muscular para tomar el impulso necesario. Listo, Magíster. La última pregunta para concluir. ¿Qué evaluaciones aplica para medir los fundamentos técnicos? En este caso se está hablando de las rúbricas. ¿Qué es una rúbrica, diría? Es determinar, como se dice,
cuánto va a valer cada gesto que tú realizas o cada parte de la técnica de cada una de las pruebas, en este caso atléticas. Se puede subdividir la técnica y de acuerdo a eso va la rúbrica. Di tú un ejemplo nada más. Pongámosle el salto en altura. El salto en altura, ¿en qué consiste la parte técnica? La carrera, el impulso, o la batida, como se le llaman, el vuelo, la caída. Entonces cada una de ellas tiene su dificultad. A cada una se le dará un valor de acuerdo a las necesidades, y eso constituye la rúbrica que a la sumatoria le dará una calificación al estudiante. Listo, Magíster, muchas gracias. Eso ha sido todo en lo que refiere a lo que es atletismo. Muchas gracias, Bueno, Magíster. gracias a usted.